Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que estén con nosotros en una transmisión más a través de Como en tu Facultad, en Dental Diagnosis, Dental IQ y Arte y Ciencia Odontológica. Para nosotros siempre es un gusto contar con su presencia y esta tarde tenemos la colaboración de una doctora que es cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene una especialidad en patología bucal y es medalla Gavino Barreda, maestría y doctorado en odontología, grados enfocados en patología bucal, un postdoctorado en microscopía electrónica en el Instituto de Física, también de la UNAM, y es profesora titular en la carrera nivel C, tiempo completo definitivo con 30 años de antigüedad, y es para nosotros todo un placer y un honor contar con la presencia de la doctora Santa Pons, Santa Pons Bravo, que nos acompaña hoy con el tema interesante de pacientes con CES que se presentan en odontología para su atención. Y bueno, es siempre agradable contar con todos ellos. Le damos la bienvenida a la doctora Santa Pons. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
pues un privilegio que nos acompañe y que nos comparta sus conocimientos, maestra, doctora y doblemente doctora. Muy grato que nos colabore en estas charlas. Al final les recordamos a todos los de la audiencia y le vamos a agradecer también que nos apoye contestando la serie de preguntas que generalmente nuestra audiencia nos manda. En un bloque pequeño trataremos de ir englobando las más significativas para no hacer tan larga esta sesión de preguntas y respuestas. Y pues le damos paso a su presentación. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. Por favor. Va. ¿Listo? Okay. Listo, pues la dejo. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Voy a cerrar mi video para que veamos la presentación. Cuando nosotros hablamos de lo que corresponden a los síndromes, es algo muy complejo. Hablar de síndromes es hablar de la parte de la genética. Nosotros en la clínica de recepción y diagnóstica vemos una gran cantidad de pacientes que algunos de ellos físicamente no presentan ninguna alteración sindrómica. Y esto es debido a la variabilidad de la expresión de la alteración que se llega a presentar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que identificar también? Primero, necesitaríamos estudiar todo lo que corresponde a la genética. La genética es la ciencia que estudia principios y mecanismos de la herencia biológica, la variabilidad de la expresión de los genes en los seres vivos. Y de esto, pues el padre de la genética y de la herencia es Gregorio Mendel. Él establece lo que son las leyes de Mendel, la herencia mendeliana, que establece que es un conjunto de reglas primarias que están relacionadas con la transmisión de las características fenotípicas, pero también genotípicas de los padres a los hijos. Pero también hay otra herencia que es identificada como herencia no mendeliana. Aquí es muy importante identificar pues, que el ADN es nuestro refugio de la información genética. Es donde guarda toda la parte de la herencia. Y por lo tanto tenemos que en la genética hay que identificar un alelo, que es el que nos va a dar las alternativas de un carácter que se está expresando. Aquí tenemos que identificar la parte fenotípica y diferenciarla de la parte genotípica. El fenotipo es lo que nosotros vemos físicamente. El genotipo es lo que nosotros tenemos oculto en nuestro ADN. Y tenemos que identificar cuando se trata de una parte homocigota o un heterocigoto. Cuando hablamos de un homocigoto, es cuando los dos alelos son exactamente iguales, homo iguales, o hetero diferentes, cuando los dos alelos son diferentes. Por lo tanto, tenemos que identificar dentro de estas características, pues que las leyes de Mendel nos establecen que como él lo determina, que es un conjunto de caracteres, donde vamos a encontrar rasgos, cualidades, circunstancias que van a identificar la naturaleza propia o la forma hasta de pensar de un individuo, o su actitud, su actuación, y lo que genera en un área de manera colectiva. Por lo demás, entonces, tenemos que establecer que este carácter, como ya lo habíamos visto anteriormente, está controlado por un par de alelos. Tenemos que establecer que los alelos, de los dos alelos, solamente se van a manifestar aquel que es dominante, mientras que el recesivo va a permanecer oculto. De ahí que tenemos una herencia dominante y una herencia recesiva. Por lo tanto, entonces, tenemos que identificar, porque mucho se habla de que se transmite de una forma autosómica dominante o de una forma autosómica recesiva o que está ligada al sexo. Y entonces tenemos que identificar por qué. Porque
Recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Dentro de estos 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par son gonosomas. Y dependiendo el sexo de la persona es XX o es XY. Y entonces todo esto, toda esta información está controlada por lo que son los genes. Un gen nos va a controlar la síntesis de proteínas, que pueden ser fibras de colágeno o cualquier otro tipo de proteína, simplemente la queratina. Por lo tanto, el gen es la unidad estructural y funcional de la herencia que va a tener un determinado número de nucleótidos y que va a estar constituyendo a nuestra tira de ADN. Entonces, es un segmento de ADN que codifica para la formación de un producto de una célula. Por ello es que cuando nosotros hablamos de que hay un síndrome, va a estar afectado la síntesis de alguna proteína, de algún producto que está siendo producida por una célula en específica. Pero para ello nosotros tenemos que identificar también que dentro de toda esta formación tenemos que establecer cuándo hay una división por medio de la meiosis y cuándo hay una división por la mitosis, porque de los síndromes que veremos en un momento, pues ahí vamos a tener que identificar cuáles están divididos están asociados a la división meiósica o cuáles están identificados hacia la mitosis. Entonces, la meiosis es la división celular que está enfocada única y exclusivamente a las células sexuales. Aquí sabemos que es el óvulo y es el espermatozoide, que cada uno está o en la mujer o en el varón. Y la mitosis, que son células somáticas, como serían las células epiteliales, los fibroblastos, ese tipo de células que están formando parte importante de nuestros tejidos y que van a tener una función específica como sintetizar queratina o sintetizar fibras de colágeno, que al final de cuentas son proteínas. Pero dentro de todo este proceso, al momento de las divisiones, tanto de la meiosis como de la mitosis, la célula puede sufrir mutaciones. Y esas mutaciones pueden ser heredadas. ¿Por qué? Porque es una mutación, es una alteración en el material genético. En unas ocasiones sucede de una forma inexplicable, es al azar. Y esto puede estar se puede deber a que hay una segregación o hay una recombinación o hay una pérdida de información genética que nos da como consecuencias alteraciones patológicas en el ADN. ¿Eso qué nos indica? Que hay una afectación en la secuencia de los nucleótidos y nos va a dar por consecuencia la alteración o las enfermedades genéticas como serían los síndromes. Para ello, para poder estudiar cada uno de esos síndromes, pues contamos con hospitales de reconocido renombre, como sería el IMEGEN, que tiene poco tiempo de haber sido desarrollado y establecido como tal. En nuestro país existían muy pocos genetistas y en su momento tuvieron que enviar a muchos de los médicos a hacer especialidades, maestrías en el ámbito de la genética. Muchos de ellos, como eran muy buenos, se quedaron en los Estados Unidos formándose y claro, se los quedaron. Pero dentro de la genética tenemos dos odontólogos de gran reconocimiento, como es el doctor Robert Golding y el doctor Gedi Sedano, desafortunadamente finados los dos, que fueron reconocidos por sus aportaciones precisamente al área de la genética en el estudio de los síndromes. El doctor Gorlin decía que las veces que se subió al metro en nuestra ciudad, para él era de mucha riqueza porque se encontraban muchos síndromes que él había descrito en la literatura. Tenemos un libro que es el libro de síndromes publicado por Robert Gorlin. Tiene Sedano también varias publicaciones, como les digo, desafortunadamente ya
fallecieron, ya no contamos con sus aportaciones, pero para el área de la odontología dejaron una muy, muy significativa aportación, que los libros de ellos siguen siendo usados, que muchos de sus síndromes que fueron dados los hicieron públicos, como es el síndrome de Gorlin y Goltz, o el de Goltz-Gorlin, porque dependiendo de las características era el nombre que se daba, y que muchos de esos los revisamos en el área de patología. Entonces, por lo tanto, es muy importante el que nosotros identifiquemos qué es lo que sucede. Hay una mutación génica que afecta a un solo gen, mutaciones cromosómicas que afectan a un segmento cromosómica que influye en varios genes, o una mutación genómica que afecta a un cromosoma completo. ¿Y esto qué significa? Que puede ser que al momento de la división meiótica o mitósica se puede perder un cromosoma. Y solamente al momento de la división, pues no vamos a encontrar un cromosoma, como lo vamos a ver adelante en uno de los síndromes que revisaremos. Puede haber mutaciones que son espontáneas o mutaciones inducidas. La espontánea se produce de una manera natural o normal en los individuos, mientras que la mutación inducida se produce como una consecuencia de la exposición de una persona a algún teratógeno, a algún agente mutagénico, ya sea un agente químico o un agente físico o un agente biológico, como sucede con los virus o con algunas bacterias que tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria y causar alteraciones en ese nuevo ser, o de lesiones donde tenemos pérdida de parte de la información genética del número de nucleótidos y por lo tanto vamos a tener una alteración que es importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo y para la herencia. Vamos a empezar a revisar algunos de los síndromes, como sería el de la trisomía 21, conocido como síndrome de Down. Por su importancia en el área médica, también en el área odontológica, se ha establecido el 21 de marzo como el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Y esto es muy significativo porque es una enorme discusión que se presenta en relación a la edad de la madre, pero tanto lo podemos ver pacientes o niños nacidos de madres jóvenes como niños nacidos de madres más allá de los 40 años. Entonces, no es una realidad de que la edad de la madre sea importante, porque ahora que revisemos esa parte de la genética, vamos a ver realmente que puede ser diferentes factores que vayan a desencadenar la aparición de esta trisomía 21. Entonces, primero tenemos que identificar qué es un síndrome. Pues el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Eso quiere decir que todos estos pacientes que tengan cualquier tipo de síndrome van a tener un signo, van a tener un síntoma que va a estar afectando a alguno de los órganos, a uno o a varios órganos, y que se va a dar una manifestación fenotípica de los mismos, ya que genotípicamente nos está dando la información para esta alteración. Entonces, por lo tanto, estos síndromes pues van a tener que identificarse a través de los estudios genéticos para identificar realmente en dónde está el error. Y como su nombre lo indica, trisomía, tenemos tres cromosomas. Entonces, el genoma es el conjunto de la información genética. Como ya lo había mencionado, vamos a tener que cuenta con 23 pares de cromosomas, 22 pares que son autosomas y un par de gonosomas, que son el XX o el XY. Y tenemos que en este caso, o mejor dicho, en todos los seres humanos, tenemos un pequeño cromosoma que se encuentra localizado en las mitocondrias. Por ello es que la identificación, cuando se
pelea el origen de un chico, de una persona, se recurre precisamente para establecer si es la madre biológica de esa persona a través del ADN mitocondrial. Entonces, cada conjunto de 23 cromosomas contiene 3,1 mil millones de bases de secuencias de ADN, o sea que nosotros tenemos una cantidad impresionante de nucleótidos que costó muchísimo tiempo el poderlo desdoblar. En el caso que nos compete en este momento, que es la trisomía 21, tenemos que establecer que es una enfermedad genética, que es una consecuencia de una anomalía cromosómica, donde tenemos que hay un cromosoma extra en el cromosoma 21. O sea que cuando se hace un cariotipo y se hace la secuenciación, se hace el acomodo de estos cromosomas, pues se identifica que hay en el cromosoma 21 hay 3 cromosomas, o sea que en lugar de ser un par, tenemos 3, entonces tenemos una trisomía. ¿Qué es lo que sucede? Puede haber una traslocación. Hay diferentes estudios que tratan de explicar qué es lo que sucede. Alrededor del 3,5% de personas con síndrome de Down presentan 2 cromosomas del par 21 completos, o sea, normal. Pero también presentan una porción más o menos grande o pequeña del tercer cromosoma, o sea, no es un cromosoma del tamaño normal. Y esto se debe a que al momento de la replicación puede quedar una porción del cromosoma 21 adherido en otro cromosoma. En la mayoría de los casos quedan adheridos estos fragmentos, esta porción de cromosoma, en el cromosoma 14 o en el cromosoma 22, que es donde frecuentemente se ha observado, pero puede estar en cualquier otro cromosoma. Esta traslocación se puede presentar tanto en el padre como en la madre. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos encontrar un espermatozoide o un óvulo con 2 cromosomas 21. Por lo tanto, ese cromosoma 21 que está completo, más otra porción del cromosoma 21 que se desprendió al momento de la división, que estaba adherido, ya sea en el cromosoma 14 o en el cromosoma 22, pues se ve en un óvulo o se ve en un espermatozoide. Cuando llega el momento de la fecundación, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que puede ser que a lo mejor el espermatozoide que lleva los 2 cromosomas 21, o sea, el cromosoma 21 normal más la fracción de ese cromosoma 21, pues puede fecundar al óvulo. Y entonces ya no nada más es porque la edad de la madre o porque el óvulo tiene una afectación, sino porque el espermatozoide llevaba una fracción extra de este cromosoma 21. Entonces, tenemos ahí que tanto el padre como la madre, en cuanto a una traslocación, puede ser el que desencadene esta aparición síndrome. Entonces vamos a tener que, pues, ya no nada más es responsabilidad de la edad de la madre, sino también es la responsabilidad del espermatozoide que llevaba esa porción. Por lo tanto, entonces, una vez que llega la fecundación, esta división, esta fracción del cromosoma 21, que queda esa porción de nucleótidos en un pequeño cromosoma 21, se puede presentar durante la meiosis, la segunda división meiósica, que es cuando nosotros encontramos células haploides, tanto para el óvulo como para el espermatozoide. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el padre o la madre se comportan como portadores. Ellos no presentan la trisomía porque sus cromosomas son normales, pero ¿qué es lo que sucede? Que ese cromosoma extra pues puede estar, como ya se los había mencionado, en el óvulo o en el espermatozoide. Y por lo tanto se puede transmitir a un hijo.
y en algunas ocasiones ellos pueden ser los portadores o puede ser quien manifieste el síndrome. Por ello es muy importante que cuando se tiene en la familia algún hijo con síndrome de Down, es importante a los demás hijos un estudio para determinar si es susceptible a que él tenga un segundo cromosoma en sus óvulos o en el espermatozoide, dependiendo quién es. Entonces, cuando se va a dar esa fusión esa fecundación del óvulo a través del espermatozoide, pues ya no nada más es que el óvulo tenga un cromosoma extra, sino que puede ser que el espermatozoide tenga esa fracción correspondiente. Entonces, vamos a encontrar que además de una translocación puede haber un mosaicismo, y esto aparece en el 1.5% de los niños con síndrome de Down. Ya sea que el óvulo o el espermatozoide poseen los 23 cromosomas normales, pero que en el momento de la fusión de los dos pronúcleos, tanto del pronúcleo femenino como del pronúcleo masculino, que cada uno tiene sus 23 cromosomas y que sumándose los dos nos den 46, se pueda dar una división mitósica. O sea, ya una vez que se han fusionado los dos pronúcleos, femenino y masculino, ya no va a haber meiosis. A partir de esa fusión se va a empezar a dar una mitosis. Y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que posterior al inicio de esa división mitósica, puede empezar a darse un fenómeno de no disyunción o no separación de parejas de cromosomas del par 21, por lo que una célula podrá llegar a tener 47 cromosomas, 3 de los cuales se encontrarán en el par 21. Entonces, ahí tenemos un mosaicismo. Y ya tampoco quiere decir que fue la edad de la madre o fue la edad del padre o que el óvulo tenía un cromosoma de más o que el espermatozoide, sino que se está presentando posterior a esa fecundación del óvulo y que empieza la primera división mitósica. Y entonces, a partir de esa no disyunción, aquí podemos ver un ejemplo en el momento en que se empiezan a dar. Este caso, aquí tenemos que hay una ausencia del cromosoma, como sucede en el caso de la translocación, y que empezamos a tener que hay 3 cromosomas 21, pero en el caso de la no disyunción, pues vamos a tener que al momento de la división mitósica, pues una célula se quedó con 47 cromosomas y una célula se quedó con una cantidad menor. Entonces, dependiendo el momento en que se dé esa no disyunción, va a ser la manifestación clínica del síndrome. Por ello es que tenemos una variabilidad en la expresión genética de los pacientes con síndrome de Down. En algunos de los pacientes puede ser bastante profundo y en otros puede ser sumamente leve, que en algunas ocasiones hasta nos cueste un poco de trabajo hacer la identificación. Por lo tanto, surge aquí la pregunta, ¿el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down aumenta con la edad de la madre en el momento de la concepción? Pues surgen muchas preguntas, muchas dudas si realmente esto es lo que sucede. Yo recuerdo que en una estancia hospitalaria me encontré con varias mujeres muy jóvenes que habían tenido hijos con trisomía 21. Entonces, tanto puede ser que una mujer muy joven como una mujer de edad mayor pueda llegar a presentar esa trisomía. En muchos de los casos, cuando una mujer que tiene ese riesgo por la edad, se le puede realizar una amniocentesis, se hace un cariotipo, pero no es 100% confiable. En alguna ocasión, a una doctora de un hospital le hicieron el cariotipo y salió en el cariotipo que su niña tenía trisomía. Y entonces la doctora estaba segura de que su hija no tenía trisomía. Y en estos casos, cuando se hace la amniocentesis y se encuentra que en el cariotipo hay una trisomía, lo que se sugiere es que haya un aborto.
La Organización Mundial de la Salud sugiere que el aborto tiene que ser antes de las 20 semanas de gestación. Y entonces a la doctora le dijeron que si que como ella, su bebé tenía trisomía 21, tenía la decisión de seguir con el embarazo o abortar. Y entonces ella dijo, no, mi niña no tiene trisomía. ¿Y pues qué cree? Que nació la niña sin trisomía. Ahí habría que hacerle estudios posteriores para saber si efectivamente la niña no es portadora de síndrome de Down. Entonces, las manifestaciones clínicas a las que nosotros nos enfrentamos en muchos de los casos, ¿por qué? Porque los niños, los pacientes con cualquiera de estos síndromes requieren atención dental. Y la atención es muy variada. ¿Por qué? Porque hay padres que son tan amorosos, tan cuidadosos, que protegen a sus niños de cualquier enfermedad y son tan buenos padres que se dedican a hacerles su higiene bucal, a cuidar de ellos realmente. Pero hay otros padres que son un poco descuidados con sus niños y claro está, los niños cuando desarrollan alguna lesión dental, pues tienen que acudir con el odontólogo. Y las condiciones en las que muchas veces llegan estos niños son condiciones precarias. O sea, con la boca destrozada totalmente, porque los padres nunca se preocuparon por cepillarles los dientes, nunca se dedicaron a brindarle unos momentos de atención en su formación como persona. Por lo tanto, entonces, la mayoría de los niños con síndrome de Down o trisomía 21 muestran retraso mental. Sus rasgos son bastante distintivos, como los vemos aquí en la imagen. Son niños sumamente cariñosos, los niños de trisomía 21. Algunos son agresivos, pero también como los tratan, tratan. Y eso es importante. Hay que brindarles cariño, hay que brindarles atención a estos chiquitos para que su forma de ser no sea agresiva como nosotros los encontramos. Tenemos que identificar también, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la atención de estos niños es una atención multidisciplinaria, porque tienen alteraciones cardíacas, tienen problemas digestivos que pueden ir de leves a severos, y por lo tanto, cada vez que un odontólogo tenga que brindarle la atención a un niño, tiene que saber en qué condiciones se encuentre. Por lo mismo, hay que solicitar la interconsulta con su médico tratante para que él nos diga bajo qué condiciones debe ser atendido ese paciente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Pues muchas veces los chiquitos, porque pues a los que más vemos, ahí tienen disminución del tono muscular o tienen poco tono muscular. El cuello es corto, como los podemos ver aquí en las imágenes, el cuello es corto. En la parte posterior del cuello tenemos exceso de piel en la zona de la nuca. El perfil facial pues es característico, tiene hipertelorismo, la nariz está aplanada, una fase muy peculiar que presenta. Tiene implantación baja de sus orejas, la boca es pequeña, la cabeza también es pequeña, tiene ojos rasgados, por eso es que le dan ese aspecto o le dicen que tiene una característica mongoloide. Pueden llegar a tener en la parte externa de sus comisuras palpebrales unas manchas blancas a las cuales les llaman manchas de Brosfield. Sus manos son cortas, son anchas, los dedos son pequeños, tienen si nosotros vemos su palma de las manos, como lo vemos aquí en la imagen inferior, pues vemos que hay una sola línea en comparación que nosotros podemos revisar nuestras palmas y tenemos varias líneas. En el caso de los niños con síndrome de Down solamente tienen una línea, tienen un espacio de mucho mayor amplitud entre el dedo gordo y el dedo segundo en los pies. Entonces aquí lo podemos nosotros observar, cómo se determina. Son niños que todo el tiempo están riendo, están felices, no saben realmente, pues ellos no son conscientes de su padecimiento, sus padres son los que sufren con ellos. Dentro de las alteraciones cardíacas, pues casi la mitad de los niños que tienen síndrome de Down
tienen enfermedad cardíaca congénita. Por ello es importante que se les brinde la atención con un cardiólogo de manera oportuna. Por lo mismo tenemos que la presión arterial pulmonar es elevada, tienen insuficiencia cardíaca porque el bombeo sanguíneo es deficiente, tienen cianosis, como lo podemos nosotros observar aquí en esas, en sus falanges, vemos la cianosis en sus deditos. Se le tiene que realizar ecografía a los niños con síndrome de Down frecuentemente. Podemos encontrar tetralogía de Fallot. Puede haber defectos cardíacos menores que se atienden con cirugías menores o muchas veces simplemente son monitoreados por los cardiólogos para identificar el padecimiento y el avance de las enfermedades. Más del 60% de los niños con Down tiene problemas de visión, entonces siempre los vamos a ver que traen sus anteojos, tienen cataratas, como lo podemos observar aquí en la imagen superior. Vemos aquí el ojito izquierdo con una catarata, y entonces también, si no lo presentan a edades muy tempranas, conforme va avanzando la edad, puede tener una mayor susceptibilidad a desarrollar esa catarata. Entonces tienen miopía, como aquí lo vemos en la imagen inferior, pueden tener desviación ocular, movimientos involuntarios y rápidos. Entonces hay que colocarles sus anteojos a los chiquitos, puede ser sometidos a cirugía u otro tipo de terapias. Aquí el oftalmólogo es quien debe de tomar la última palabra de qué es el procedimiento que más conviene a ese niño. Entonces, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que el oculista pediátrico examine a los bebés recién nacidos y que se realicen exámenes periódicos para identificar o detener el avance en el crecimiento de la catarata. También tienen problemas auditivos, por lo tanto, tienen que usar aparatología, tienen que estar siendo revisados por el otorrino, tienen que, son susceptibles a desarrollar procesos infecciosos de manera frecuente, y eso es motivo para que los niños se quejen de otitis de forma constante. Entonces, cuando al niño se le revienta la membrana timpánica, hay que tener cuidado porque eso puede provocar la pérdida de la audición. Entonces, sí es importante prestarle atención a los niños. Por lo tanto, son susceptibles al desarrollo de procesos infecciosos. Su sistema inmunológico no está bien desarrollado y eso nos da como consecuencia que frecuentemente tengan padecimientos. Pueden llegar a presentar neumonía en el primer año de vida y los padres deberán de estar de manera cuidadosa detrás de los chiquitos. También desarrollan hipotiroidismo, es común en este tipo de pacientes, por lo tanto hay que administrarle hormona tiroidea de forma constante durante toda su vida, y muchas veces al momento del nacimiento no se identifica, por lo tanto a partir de los 6 meses de edad hay que hacerle estudios para identificar los niveles de hormonas en sangre. Esto es un problema porque cuando se hace un estudio en un recién nacido, los niveles hormonales de la tirosina, de la T4 que está en sangre, son normales. Por lo tanto, se requiere que se haga un estudio de hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, para identificar exactamente si hay un padecimiento. Entonces, por lo tanto, tenemos que establecer que los niños tienen hipotonía, y eso es importante porque cuando nosotros los estamos atendiendo, los niños no mantienen la boca abierta por mucho tiempo. Por lo tanto, la atención dental tiene que ser rápida, corta y de buena calidad. Esto se da como consecuencia también que al momento en que empieza la edad del gateo, los niños no pueden gatear, no se pueden sentar, no pueden caminar, les cuesta un poco más de trabajo, tienen debilidad muscular y por lo tanto hay que estarles implementando o dándoles suplementos nutricionales que puedan ayudar a fortalecer todo su sistema. Entonces, también esto nos da como consecuencia que haya problemas en el tracto digestivo, haya dificultad para deglutir, estreñimiento y
el gastroenterólogo debe de apoyar por completo al paciente y a la familia. Alteraciones en el tejido hematopoyético. Son pacientes susceptibles a desarrollar leucemia. Entonces, por lo tanto, hay que estar haciendo estudios de laboratorio precisamente para establecer la calidad y el padecimiento en algún momento. Vamos a tener también que identificar si es un paciente que tiene anemia, que si tiene policitemia, donde tenemos niveles elevados de glóbulos rojos, y tenemos que estar revisando que los pacientes no tengan algún padecimiento. Entonces, por lo tanto, un niño con trisomía 21 es un niño al que hay que dedicarle tiempo. No solamente amor y cuidados, tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, es multidisciplinario. Tiene una gran cantidad de problemas, trastornos del sueño, muchísimas cosas. Tienen problemas gastrointestinales porque son alérgicos al gluten. Tenemos que son susceptibles a tener o a presentar ataques epilépticos, y entonces hay que verlos porque se presentan en los 2 primeros años de vida o pueden llegar a presentarse hasta los 30 años de edad. Eso nos da como consecuencia que puedan tener algún problema de que vayan a morder la lengua, y eso es importante. Entonces, lo voy a pasar más rápido porque necesito tocar otros puntos de esto. Y vamos a lo que son las manifestaciones en cavidad oral. Tenemos que desarrollan gingivitis, periodontitis, tienen problemas de la erupción dental porque es una erupción tardía. Puede haber agenesia, malposición dental, enfermedad periodontal, y esto es porque hay una mala higiene oral. Los padres no se preocupan por la atención bucal de los niños, tienen por lo menos que llevarlos cada 6 meses, como es lo obligatorio. Tenemos que identificar también a través de nosotros como odontólogos qué es lo que está sucediendo, porque recordemos el tiempo de erupción dental. Puede ser que a lo mejor antes del primer año el niño ya tenga su incisivo, o puede ser que a lo mejor haya erupcionado mucho antes. Entonces hay que recomendarle a los pacientes, a sus padres, que tengan una buena higiene. Entonces tienen malposición dental, y eso da como consecuencia problemas al momento de la masticación. Tienen gingivitis, como lo podemos observar aquí en las imágenes, retraso en la erupción dental, como lo podemos observar en la radiografía, que la erupción sea en otras posiciones inadecuadas, ya sea vestibularizados o palatinizados o lingualizados. Aquí es importante hacer esa identificación. En el caso del síndrome de Turner, vamos a tener que el 28 de agosto es considerado el Día Mundial del Síndrome de Turner. Vamos a tener que en 1938 Turner fue quien describió a este síndrome y lo establece como una disgenesia gonadal, donde nosotros encontramos 45 cromosomas. Nos falta un cromosoma. Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas, afecta principalmente a las niñas. La causa es la ausencia del cromosoma X, que está ausente en el espermatozoide. O sea, aquí el espermatozoide que fecunda al óvulo le falta un cromosoma X. Entonces, o puede ser, cuando hay una ausencia del cromosoma X por parte del padre, hablamos de una monosomía. O sea, ya hablamos de una trisomía donde tenemos un cromosoma extra. Aquí vamos a hablar de una monosomía, nos falta un cromosoma. Y puede ser también que ese cromosoma X esté incompleto y por lo tanto nos dé un mosaicismo. ¿Qué es lo que nosotros observamos clínicamente? Las niñas son quienes van a presentar y son de baja estatura, sus ovarios no funcionan y eso nos da como consecuencia que haya infertilidad. Hay una inestabilidad importante del cromosoma sexual Y paterno y eso da como resultado que haya una pérdida del cromosoma X durante la división meiósica. Entonces, podemos observar en las imágenes que los hombros caídos, la estatura baja y pues conocemos una artista, ¿no? Que ha salido en varias películas o en un programa de NCIS Los Ángeles y que es Linda Hunt.
ella tiene síndrome de Turner. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que identificar? La enfermedad no se diagnostica de manera temprana, sino ya que la niña empieza a llegar a la pubertad o posterior a la pubertad. La ven chiquita, no le prestan la atención, la estatura es baja, con una estatura a la edad adulta de 4 pies con 8 o 7 pulgadas, si no se le da un tratamiento. Los ovarios no producen hormonas femeninas, tampoco producen óvulos. Algunas de las mujeres tienden a someterse a tratamientos de fertilidad y pueden en algunos de los casos llegar a quedar embarazadas, pero aquí, bueno, hay que hacer un seguimiento de esta situación. Entonces vamos a encontrar que la parte de las manifestaciones clínicas, en la parte de la cabecilla y el cuello, tenemos que los ojos, los párpados son caídos, como lo podemos ver aquí en la imagen inferior derecha. Los párpados están caídos y le llaman ojos perezosos. La implantación de las orejas es baja. Tiene micrognatia, la mandíbula es mucho más pequeña, tiene una línea del crecimiento del cabello más baja de lo usual en la parte de la nuca, como lo podemos observar en la imagen superior derecha. Tenemos que el cuello, como en esa misma imagen y en la inferior lo podemos observar, el cuello es más ancho y corto. Pueden llegar a presentar un pliegue de piel que conecta el cuello con los hombros y se le llama pliegue membranoso. También tienen alteraciones como cardiopatías, una función importante porque aquí vamos a encontrar que la válvula aórtica es bicúspida. ¿Sí? Aquí lo podemos observar, la válvula aórtica normal, donde se observa las tres conformaciones, las tres cúspides, y entonces vemos en inferior cómo está una bicúspide. Entonces eso provoca que el vaso sanguíneo pues no tiene la capacidad para regular el torrente sanguíneo y entonces va a tener problemas. También la parte de la función cognitiva y educativa, pues vamos a tener que afecta pues a las niñas, a las mujeres. Hay dificultad con aquellas actividades visoespaciales, tienen problemas de memoria, de atención, problemas de aprendizaje, se aíslan, entran en depresión de manera constante, tienen problemas de adaptación y aquí es un problema. También tenemos problemas de audición, por lo tanto hay que hacer uso de aparatología. Tenemos problemas de hipotiroidismo, diabetes, audición, osteoporosis, infertilidad, como ya les había mencionado. En cavidad bucal vamos a encontrar que el paladar es profundo, como lo podemos observar aquí en la imagen inferior, en la P. Tenemos un paladar profundo y tiene una forma de B. También tenemos que hay una retrognatia o puede haber una micrognatia. La forma del paladar da como consecuencia que tengamos una mordida cruzada posterior y podemos tener una mordida cruzada anterior o borde a borde, como lo podemos observar. Muchos de estos pacientes son sometidos a tratamientos de ortodoncia, a expansores, tornillos de expansión, y por lo tanto, poco a poco van llevando a cabo este equilibrio en la parte de la masticación. Si nosotros tomáramos una radiografía y como lo observamos aquí en las imágenes, vamos a tener que hay apiñamiento dental, como lo observamos en las mismas. Tenemos alteraciones en la forma y en el tamaño de los dientes. Aquí en la imagen intermedia podemos ver un incisivo de forma cónica, la malposición de los dientes, la ausencia de los dientes. Tenemos problemas en la longitud radicular porque las raíces son cortas y también da como consecuencia que haya una resorción de las raíces a temprana edad. También vamos a tener un esmalte delgado, fácilmente susceptible al desarrollo de lesiones cariosas, alteraciones en la articulación temporomandibular. Y otra de las condiciones que nosotros frecuentemente podemos observar en este tipo de pacientes con síndrome de Turner es una macroglosia relativa. ¿Qué significa? Como
Tanto maxilar como mandíbula son pequeños y la conformación es diferente. En el caso del maxilar, en forma de B, y el paladar está profundo, hace que la lengua parezca de mayor tamaño, pero el tamaño de la lengua es normal. Eso da como consecuencia que al momento en que se impacta con la cara lingual de los dientes molares, premolares, incisivos, se festone y entonces tengamos una lengua dentada, pero en realidad la lengua, el tamaño es normal, sus características también. En el caso del síndrome de Apert, pues vamos a encontrar que es un defecto genético que está incluido dentro de anomalías craniofaciales, sobre todo en aquellas que tienen una craniosinostosis, donde tenemos un cierre prematuro. Puede ser de tipo hereditario y es de manera autosómica dominante. Recordemos, ya habíamos visto que son autosomas y que puede ser dominante o recesivo. El dominante es el que se expresa, el recesivo es el que se oculta. Puede ser que se dé este síndrome sin que exista un antecedente familiar como tal. El síndrome de Apert fue reportado en 1906 por Apert y se identificó primeramente como acrocefalosinactilia, bueno, así se le conoce también. Y es una alteración que tiene que ver con el cromosoma 10, específicamente en el gen F6FR2, que se ubica precisamente en el cromosoma 10, y es una forma de manifestarse no recesiva. Codifica una proteína llamada factor receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico que sintetiza fibras de colágeno, o sea, sintetiza una proteína que es la colágena. Cuando esto se da, esa mutación causa una fusión prematura de las suturas craneales. Se ha descrito también que hay otras mutaciones que tienen una manifestación igual, que está presente en otros genes, como es en el P253R, está relacionado con la sindactilia, el S252W con el paladar hendido, que es otra de las manifestaciones que se presentan en este tipo de sintomatología de padecimiento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Es un defecto genético que está dentro de un amplio grupo de anomalías craneofaciales. En este caso es una craniosinostosis. Aquí, como ya les había mencionado, aquí tengo un error, hay un error, un cierre prematura de las suturas. Aquí lo podemos observar, cómo están en esta imagen ese cierre prematuro de las suturas. Lo podemos observar en las flechas rojas y eso impide que haya un crecimiento normal de la cabecita. O sea, aquí, como les mencioné, aquí hay un error, es un cierre prematuro. No es que no haya cierre, sino que hay un cierre prematuro de las suturas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Entonces, tiene una persona con síndrome de Apert, puede tener un hijo que no tenga el síndrome. Clínicamente nosotros vamos a encontrar que como es un receptor del factor de crecimiento fibroblástico, las mutaciones son responsables de las diferentes manifestaciones clínicas, como sería la deformidad craneal, los diversos grados de deficiencia mental, porque al cerrarse esas suturas, pues impide un sano crecimiento del encéfalo. Podemos encontrar aquí el sindactilia, donde tenemos ausencia de algunos dedos. Aquí podemos ver los piecitos, donde nos faltan dedos o están fusionados los mismos, y tenemos que identificar precisamente qué es lo que está sucediendo. Acá en la radiografía inferior, pues podemos observar, ¿no?, que no hay un desarrollo adecuado o que aparentemente tenemos una división de las falanges, cuando realmente hay una falta de formación de esos dedos. En cavidad oral vamos a encontrar que hay paladar fisurado, como lo podemos observar en la imagen superior derecha, y tenemos que identificar qué es lo que está pasando con este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Una atención, un obturador. La madre tiene que ser orientada hasta de la forma como debe de amamantar. Todos este tipo de pacientes, en los síndromes que hemos visto, es muy difícil la alimentación de los bebés.
Hay que enseñar a la madre cómo debe de atenderlos, cómo debe de nutrirlos. Hay que darles suplementos alimenticios porque los niños pueden llegar a presentar desnutrición porque les cuesta trabajo alimentarse. Tenemos que hay malposición dental, por lo mismo que ustedes lo pueden observar aquí en la imagen de la derecha inferior, donde vemos que los dientes están erupcionados por todos lados, hay un colapso del paladar, tenemos que está profundo y tenemos esa fisura. Tenemos que identificar también qué características vamos a ir presentando porque hay un retardo en la erupción dental. Como lo he venido diciendo, la atención de este tipo de pacientes es con una gran multidisciplinaria, con una gran cantidad de profesionistas del área de la salud. Tenemos que establecer qué es lo que pasa con ellos. El otro síndrome que tocaré en este momento, y será el último porque nada más tengo una hora, y creo que me voy a pasar del tiempo, es el síndrome de Treacher-Collins. El 28 de mayo está establecido como el Día Mundial del Síndrome de Treacher-Collins. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Es un trastorno congénito del desarrollo craneofacial. ¿Qué es lo que observamos a nivel de la carita? Tenemos una displasia otomandibular simétrica bilateral, como lo podemos observar aquí en la imagen superior. En la parte inferior, este niño ya fue tratado con ortodoncia, con tornillos de expansión, y ustedes pueden ver que estos niños, cuando se les brinda la atención en edades muy tempranas, pueden llegar a tener un buen desarrollo, un buen crecimiento. No hay una anomalía que se manifieste en las extremidades, precisamente se manifiesta más en la parte de la cabeza y del cuello. Vamos a encontrar que hay una mutación en el gen TCOF que está identificado en el cromosoma 5, en el brazo largo, que es en el gen 32, 33.1, que codifica la fosfoproteína nucleolar de TRIC. Y esto da como consecuencia que codifican subunidades 1 y 3 de las ARN polimerasas. Entonces, podemos tener una gran diversidad de manifestaciones, de alteraciones que se llegan a presentar en este tipo de pacientes. Tenemos dimorfismo facial que es característico, como ya lo vimos, oblicuidad antimongoloide de las fisuras palpebrales, como lo vimos en la imagen anterior, coloboma del párpado inferior en el punto de encuentro entre el tercio externo y el medio, ausencia de pestañas, como lo podemos ver en este caso, que hay ausencia de pestañas, vemos la alteración en la zona nasal, vemos esa distancia intercantal. Tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo. También tiene alteraciones en el conducto auditivo externo. Tenemos anomalías en la cadena de los huesecillos, que serían el yunque en el martillo. Por lo tanto, tenemos alteraciones en la articulación temporomandibular. Su intelecto es normal y hay que identificarlos durante los primeros años de vida, porque estos pacientes tienen problemas de tipo respiratorio, como lo podemos observar aquí en la imagen inferior, que hay que hacerles traqueostomías. Pueden llegar a presentar encondromas, fístulas petragrales, tenemos problemas en vías aéreas superiores, la limitación de la boca es limitada, como lo podemos observar aquí en el padre y la hija o en el inferior. Entonces, sí es muy importante el que nosotros podamos identificar qué es lo que sucede, cómo podemos atender a estos pacientes, porque todos merecen un respeto, todos merecen una buena atención con una buena calidad. En cuanto a las manifestaciones orales, tenemos maloclusión. Esto nos da como consecuencia que tengamos una mordida cruzada posterior y una mordida
abierta anterior que se llama apertognatia, y tenemos hipoplasia de los tejidos blandos a nivel del hueso malar, del reborde orbitario, como lo podemos observar aquí en la imagen inferior. Radiográficamente podemos observar todo lo que es la alteración del desarrollo de los huesos faciales, anomalías en la articulación temporomandibular, como lo podemos observar en la imagen del chico. Tenemos un paladar ojival, aquí lo podemos observar. Podemos también tener en algunas ocasiones que puede haber una hendidura en la columna, cardiopatías, fisuras comisurales. O sea, los pacientes tienen una gran cantidad de alteraciones, muchos problemas a nivel de cavidad bucal. Se les tiene que brindar la atención. Los padres tienen que brindarles también la atención y el cuidado en la cavidad bucal. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario nuevamente, o sea que no solamente es cuestión del dentista, cuestión del genetista, es del médico internista, del cardiólogo, del otorrino, de todos en general. Y entonces, pues aquí el tratamiento es con base a las necesidades del paciente, qué es lo que nosotros vamos a brindarle, cuál va a ser. Ahora, esto es muy importante concientizar a los padres en cuanto al cuidado de la cavidad oral, la salud bucodental. Muchos de estos pacientes, por su misma edad y sus condiciones, tendrían que ser atendidos bajo sedación. Y no se puede dar la atención o brindarles esta atención en un consultorio de práctica general. Por lo tanto, tendría que brindárselo a nivel hospitalario. En el Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez, en el área de estomatología, tanto los ortodoncistas como los odontopediatras les brindan esta atención. Yo ahí di clases por muchísimo tiempo y son pacientes que llegan ahí, que les brindan la atención, que necesitan ser atendidos de manera muy cuidadosa. Claro está, dependiendo la variabilidad de la expresión marcada del síndrome que se está manejando, tenemos que identificar si la atención se le puede brindar en el consultorio o la atención debe ser brindada a nivel hospitalaria. Entonces, ahí tenemos que determinar cuál es nuestro límite, hasta dónde podemos nosotros brindarle la atención, qué tan fácil o qué tan difícil es brindarle la atención a este tipo de pacientes. Y tenemos que ser muy honestos con los padres, muy honestos con los pacientes que tienen este síndrome, porque eso es nuestra ética. Y es fundamental la parte de la bioética. Con esto termino. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación. Es un tema bastante amplio e interesante y Muy complejo. sí, más que todo complejo. Sí. Justo estaba comentando con José que es un tema pues de una complejidad un poquito mayor a lo que nosotros tenemos como pues nuestra consulta cotidiana, y creo que usted lo aclaró perfectamente bien al final. El manejo más correcto pues sería en el cual estemos capacitados, y para mucho de esto pues quizá no seamos el mejor eh, lugar para atenderlos, ¿no? Y aquí, pues yo creo que lo más importante es que seamos honestos con nosotros. Identificamos cuáles son nuestras limitantes, porque muchas veces como odontólogos de práctica general decimos, sí, lo atiendo, es muy fácil, es un niño, no hay ningún problema. Y no, se va uno complicando. Pero además, como es una atención multidisciplinaria, el hecho de que nosotros tengamos el contacto con el médico internista, con el cardiólogo, el otorrino, que nos dé la seguridad y la confianza de que podemos atender al paciente, yo creo que eso es muy valioso. Nosotros le podemos brindar la atención a este tipo de niños, sobre todo cuando tenemos identificado que la afectación del síndrome nos permite brindarle la atención, porque hay otros pacientes que son imposibles de ser atendidos, difíciles. Sí, claro. En cuanto a, obviamente, lo que usted manejaba con el síndrome y las limitaciones, a lo mejor en algunas partes cognitivas, con un déficit
teníamos una charla con la doctora hace unos días, en donde también nos invitaba a evaluar muy bien qué tan disminuida estaba esta capacidad, a analizar muy bien la cooperación del paciente. ¿Qué factores cree usted prudentes para también tomarlos en cuenta en este aspecto? Sí, claro, porque muchas veces los niños pueden ser, cuando no hay una afectación no hay un retraso mental profundo, el niño comprende perfectamente bien. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos de los niños que llegan a la práctica, a la consulta privada, ya fueron atendidos y mal atendidos. O sea, tuvieron experiencias dolorosas. Y claro está que cuando llegan a otro consultorio a solicitar la atención, el niño ya va predispuesto a que le va a doler, a que lo van a tratar mal, y entonces es imposible atenderlo. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que todos hagamos conciencia de cómo debemos de manejar a estos pacientes. Sí, nos preguntan qué o cómo sería el proceso de atención a estos niños ahorita en esta etapa de COVID. La pregunta era cómo atendería a un paciente COVID, pero obviamente creo que la pregunta sería más cómo atenderlos en esta etapa, en esta situación de esta pues contingencia sanitaria, dado que también ellos son pues personas como nosotros seres humanos que necesitan y merecen esta atención. Sí, atender la urgencia con todas las precauciones, con todos el equipo, las barreras necesarias que hemos tenido que ir implementando poco a poco, porque de un principio todos somos de alto riesgo, ¿sí? Todos somos pacientes de alto riesgo, todos tenemos procesos infecciosos. Nuestros bichos son nuestros bichos y le podemos contagiar al otro y lo que a nosotros no nos enferma, al otro lo puede matar. Y eso lo estamos viendo ahora con el COVID. Brindarle la atención, o sea, como cualquier otro paciente, con la careta, con el cubrebocas, todo, porque sí merecen y necesitan que se le brinde la atención. Bueno, no sé si Sí, quedó resuelta. sí, yo creo que sí, la pregunta. Esta vez era la doctora Patricia Morales la que tuvo una charla con nosotros también. Ella nos comentaba que se enfocaba mucho en la práctica del modelado, de ir metiendo al paciente, de evitar las técnicas restrictivas. En este caso, usted, en su experiencia, ¿qué nos podría decir eh, en cuanto a la atención? ¿Es conveniente este tipo de situaciones o sí tendríamos que a veces acudir a otro tipo de práctica? Eh, es muy difícil. Nosotros lo vemos ahí en la clínica. Hay pacientes que desde que entran, bueno, nada más el simple hecho de que les diga el papá, te voy a llevar al dentista, ya vienen llorando desde el metro hasta la clínica, ¿sí? Llegan ahí y nos hacen cada drama, son muy difíciles de atender. Y a este tipo de pacientes, cuando ya son difíciles de atender, hay que atenderlos bajo sedación. Ya no está dentro de nuestro alcance como práctica privada. Ahí en la UNAM no se maneja la sedación. En el Hospital Infantil de México los manejan bajo sedación. Claro, pues es un hospital, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante el nivel de retraso mental, o sea, la parte cognitiva, la parte Hay niños muy inteligentes, ¿eh? Mucho, muy inteligentes, como en el caso del paciente de Treacher Collins, que no tiene una deficiencia mental. Son pacientes que si los atendemos de una forma adecuada, desde etapas muy tempranas de la vida, van a ser excelentes pacientes, que no lloran, que son bastante cooperadores, pero hay otros pacientes a los cuales sus papás los dejaron. ¿Por qué? Porque sí, seamos sinceros, son niños a los que tenemos que darles mucha atención. Y muchas veces los papás, por esta misma condición del niño con ese síndrome, los papás se vuelven impacientes, ¿sí? No les brindan la atención, no les brindan el cuidado, no les dan el cepillado dental. Bueno, si los papás no se los cepillan, menos se los van a cepillar a los niños, ¿sí? Entonces aquí es muy importante los cuidados preventivos que el paciente tenga, ¿sí? Entonces, la recomendación sería en este tipo de situaciones y tendría pues la fortuna de que dentro de nuestros pacientes
tuviéramos pacientes con algún síndrome, enfocarnos más a la parte preventiva y hacer como ciclos de revisión, establecer un seguimiento? ¿Cuál sería su recomendación en este aspecto? Usted lo acaba de decir perfectamente bien. El abordaje es preventivo. Hacer conciencia en los papás de que cada 6 meses hay que estarlos revisando, hay que estar haciéndole la profilaxis, colocarles flúor, hay que revisarlos en todos los aspectos, y hay que estar en contacto con los médicos que los atienden para ver también la evolución que van teniendo, porque algunos de ellos con cirugías, con terapias, pueden ir avanzando perfectamente bien. Pero hay otros pacientes que debido a la expresión de este síndrome, solamente pueden ser atendidos a nivel hospitalario, más no ya como pacientes ambulatorios. Y es ahí donde se dificulta más la situación y hay que hacer conciencia en los padres de que pues hay que prevenir el desarrollo de lesiones cariosas, el desarrollo de enfermedad periodontal, gingivitis, todo ese tipo de situaciones que en una casa, si les enseñan a los papás cómo cepillarle los dientes a sus niños, pues va a ser una gran ventaja. Pero si, como les digo, si muchas veces los papás no se cepillan los dientes, pues menos se los van a cepillar a los niños, ¿no? Y eso es Totalmente de acuerdo. importante, la prevención. Bueno, pues doctora, creo que de momento son todas las preguntitas. Le agradecemos mucho y bueno, de alguna forma pues hay muchos saludos de David Jiménez, de Delgado Martínez, dice que está sorprendido con su currículum. Jairo, gracias por compartirnos sus conocimientos. Ana, Alba, Beatriz, infinidad de saludos doctora para usted y Muchas felicitaciones por gracias. la presentación. Y pues para nosotros, grato siempre contar con el apoyo de pues, personas tan preparadas como usted que nos comparten estos conocimientos. El buen José tuvo la idea de esto de cómo en tu facultad y pues qué mejor que tener la calidad de pues los docentes que tenemos, los que fuimos privilegiados con estar en la UNAM. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero que les sea de utilidad esta información y la verdad que traté de abordarlo de de la forma más sencilla, recordar la parte de la genética que es fundamental porque pues no es fácil. El identificar un síndrome es muy complejo. El hacer cuando nos están explicando que llevan los pacientes su diagnóstico y todo, el estar interpretando esos resultados es importante también hacerlo, ¿sí? Y pues Muy bien. muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de estas conferencias virtuales, a través de todas nuestras charlas y pues los seguimos invitando a que nos sigan, a que sigan nuestras páginas, Arte y Ciencia Odontológica, Dental IQ y Dental Diagnosis y esperen la programación de las siguientes charlas. Tenemos unas ya programadas, algunas otras estamos por confirmar horarios, pero tenemos confirmada la del 16 de junio, será igual a las 7 de la noche, y es relaciones entre medicamentos y caries. Creo que es un tema bastante importante tener en cuenta, pues ahorita se hablaba de los síndromes, de muchas cuestiones, y a veces cosas tan simples como algunos medicamentos ocupados de manera cotidiana están muy asociados a un índice alto de caries y estará a cargo del maestro Arturo Delgado López. Él es especialista en odontopediatría y nos vemos aquí en este mismo medio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto fue Como en tu Facultad. Hasta luego.